Cristo. Cuando tú te desesperas por ir a la casa de Dios, cuando tú escuches que hablan de Cristo y pues, como que se te revuelve todo por dentro y dices, ¿quién está hablando de mi Señor? ¿A cuánto les ha pasado así? Y usted dice, nomás escucha el nombre de Jesucristo y usted siente, ¿qué pasó aquí? Están hablando de mi amado. ¿Por qué? Porque usted está enamorado de Cristo Jesús. ¿Sabe qué es lo que mantiene a la iglesia buscando de Dios? El primer amor. El primer amor es lo que mantiene a la iglesia, aleluya, viva bajo el poder del Espíritu Santo. Ese primer amor es lo que te hace llegar al culto, es lo que te hace llegar a la oración, es lo que te hace, aleluya, que aunque tengas sueño, te pones a orar, te pones a gemir, te pones, aleluya, a alabar a Dios. Empiezas, aleluya, a buscar la palabra. Quizás te estás cayendo de sueño, pero dices, no me duermo si yo no siento la gloria de Dios. Yo no me voy a dormir, yo no me voy a la caja si no siento un toque del Espíritu de Dios. Dios anda buscando, aleluya, adoradores que adoren al Padre en espíritu y verdad. Esos niños que están clamando hacia el cielo diciendo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Dios está buscando gente que esté anhelando su presencia. Dígale a la tercera persona, ¿cuánto porcentaje tú le dedicas a Dios? ¿Cuánto porcentaje usted le dedica de su vida a Dios? ¿Cuánto porcentaje usted le está dando al Señor de su tiempo? Hello. Dios quiere que le demos nuestro tiempo. Él es el primero. Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dígale que está la persona, tienes que cumplir el primero para que cumplas el segundo. ¿Cuántos se saben el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento y en ese se encierra toda la ley. Nosotros debemos de desear, aleluya, que Dios haga en nosotros algo poderoso. Miren lo que dice. ¿Cuántos tienen abierta la Biblia? Desear como niños recién nacidos. ¿Cómo es un niño recién nacido? Comen como 20 veces al día. ¿Cierto o no? Los niños recién nacidos comen y al ratito están llorando otra vez del hambre. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Desean como niños recién nacidos. Decir, Dios, pero acabo de estar contigo, quiero más. Pero te acabo de tocar, es que yo quiero más. Eso es lo que Dios quiere, que usted quiera más y más y más y más y más de su presencia, que usted quiera más y más de Él, que usted pueda decirle, Señor, yo necesito más de ti. Dígale que está la persona, tienes que provocar la presencia de Dios. Usted tiene que provocar la presencia de Dios. ¿Sabe usted que a Dios hay que provocarlo? Cuando tú empiezas a alabar, lo empiezas a adorar. Hay gente que dice, es que Dios no me tocó, pero estaban en el culto pensando en los chuchitos, los perritos, los gatos, los peces y toda la clase de animalitos afuera. Pero cuando tú llegas al culto, a lo que es el culto, adorar a Dios, Dios derrama sobre tu vida bendición, vida eterna, victoria grande. Cuando usted está pensando en el amado, cuando usted, aleluya, hace cosas, aleluya, para el amado, usted va a salir con su copa rebosando. Dígale al que está en la pasilla, tienes que tener tu copa rebosando. ¿Sabe usted de que en este tiempo, aleluya, es necesario que nosotros podamos desear a Dios? Dice que Él habita en medio de aquellos, aleluya, que lo alaban. Váyase conmigo al libro de Mateo. Esta es una gran verdad. Miren lo que dice Mateo 5, 6. Bienaventurados, ¿qué es? Dichosos. Bienaventurados, que indica algo grande o de larga duración. Se trata de un adjetivo que denota felicidad, alguien muy bendecido, digno de ser congratulado.
dice, bienaventurados los que tienen ¿qué? Los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia. Pero no como esa gente que dice, Señor, hazme justicia porque me han hecho daño. Esa no es la justicia. La justicia es la palabra del Señor. Aquellos que tienen hambre por su palabra, aquellos que necesitan la palabra del Señor. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán ¿qué? Saciados. Quiere decir que si una persona camina sin ser saciada, es porque no ha deseado, no tiene hambre suficiente de sed de justicia. Para que Dios te sacie, tienes que realmente tener mucha hambre de Dios. Tiene que usted venir con un corazón y decirle, Señor, yo vengo para que tú me toques. Yo vengo para que tú hagas algo en mi vida. Yo no vengo a ver al vecino, no vengo a ver al de al lado. Yo vengo para adorar la gloria de Dios. Yo vengo para adorar al Todopoderoso. Yo vengo porque necesito un toque de tu Espíritu Santo. Yo vengo porque necesitaba que me dieras una palabra, Señor. Yo vengo porque necesitaba oír, aleluya, algo de mi amado. Yo vengo porque necesitaba, aleluya, algo que viniera y empezara a hacer rema dentro de mi vida. Oh, remas, socorro, boquere de Mahaya. Yo vengo, aleluya, porque necesitaba. Mi alma estaba gimiendo por dentro y decía, ¿cuándo vendré y me presentaré en los atrios de mi Dios? Oh, mi alma, remas, sojaraya, oh, rebaquía la Mahaya. Yo siento, Dios, en esta hora, ¿cuándo vendré y me presentaré? Oh, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, pero cuando me presento delante de ti, yo siento río de agua viva. Yo siento río que me sacia. Yo siento río que empiezan a llenar mi copa. Yo siento río que empiezan a llenar mi alma. Yo siento río que se me va el cansancio, se me va la carga, se me va la prueba, se me va el problema, se me va la adversidad. Yo siento río de tal forma que empiezo a sentir que mi alma empieza a sentir un fuego. Amas, ojalá. Dios dice desear como niño recién nacido. Oh, es que ayer te tocó Dios, pero hoy quiero más. Es que ayer te tocó Dios, pero es que hoy necesito más. Es que hoy necesito más y necesito más y necesito más y necesito más de su presencia. Y ramasta más, así que alamahaya, que cuando usted mira que Dios se empieza a mover, usted se mete en el río de Dios, usted se mete en el río de papá. Cuando usted mira que el Espíritu Santo empieza a mover las aguas, usted se mete y alaba a Dios, usted se mete y glorifica a Dios, usted se mete y exalta a Dios. Cuando usted mira que el mover del Espíritu de Dios empieza a bajar, empieza a descender, empieza, aleluya, y rabasa más aquí a la majaya, usted empieza a darle la gloria a Dios y viene el Espíritu Santo y desde la cabeza hasta la planta de los pies empieza el fluir de Jehová, empieza el fluir de papá, empieza Dios a hacer algo fuerte en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú anhelas esa presencia de Dios, Dios dice, pediste lo mejor y lo mejor no te será quitado. Y basta más, ojalá, y revey que tere de Mahaya. Muchos anhelan, aleluya, muchas cosas, pero hay un remanente que dice, Señor, yo quiero tu presencia. Señor, yo quiero de tu Espíritu Santo. Hay un remanente que necesita la presencia de Dios. Hay un remanente que dice, yo necesito el poder de Dios, yo necesito la palabra rema de Jehová. Hay un remanente que dice, yo necesito ser alimentado con el maná del cielo. Hay un remanente que está llorando y está gimiendo y está diciendo, necesito presencia de Jehová, necesito presencia de Dios. Y basta Mahaya. El problema es fuerte, el problema es grande, el problema es a la más sola la Mahaya. Pero cuando tú te metes en la presencia de Dios, oh, ese problema se hace nada
deseas al Maestro, cuando tú deseas su presencia, cuando tú dices: yo necesito vivir en tu presencia, yo necesito vivir en el secreto tuyo, Jehová, yo necesito vivir en ese secreto, yo necesito que mi alma se empiece a desgarrar, yo necesito que mi alma empiece a sentir esos ríos de agua viva. Oh, la Biblia dice: desead como niño recién nacido